La resurrección de los muertos es una de las doctrinas esenciales de la Biblia. Los profetas hicieron referencia a ella en multitud de ocasiones. En el judaísmo la hallamos recogida en los 13 principios de fe de Maimónides, siendo también un pilar fundamental en las enseñanzas del Nuevo Pacto. Pero, ¿cómo será nuestro cuerpo tras haberla experimentado? ¿Viviremos ya eternamente o, por el contrario, tendremos que volver a morir? En el shiur de hoy nos dispondremos a contestar con la ayuda del cielo estas y otras muchas preguntas sobre la naturaleza del ser humano tras haber experimentado la resurrección. Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Naor y le pido que me acompañe a lo largo de este vídeo para conocer más sobre este apasionante tema. Comenzaremos por reflexionar sobre la célebre enseñanza de Saulo, del apóstol Pablo, que se recoge en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, la cual iremos comentando sobre la marcha, como está escrito. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. En la Biblia, dormir es usado como el eufemismo de morir, como vemos, por ejemplo, en Hechos Maasín 7:60 con respecto a la muerte de Esteban. Y esta es, sin duda, una metáfora muy apropiada para el tema que nos ocupa, pues los sabios enseñan que el sueño es la 60ª parte de la muerte. Por eso cada mañana al despertarnos entonamos la oración Modé, Modá, Ani Lefaneja, dando gracias a Dios por habernos devuelto el alma. En este sentido, la muerte, al igual que ocurre con el sueño, sería vista como un estado transitorio a la espera del definitivo despertar de la resurrección de los muertos, cuando las almas vuelvan a sus cuerpos resucitados. Y por eso el apóstol añade, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y añade, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así traerá también Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Aquí Saulo nos presenta la resurrección del Mesías como el modelo que habrán de seguir todos los creyentes, pues Yeshua es calificado de primicia, como está escrito, mas ahora el Mesías ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20. La Torá nos explica que la ofrenda de las primicias consistía en la presentación del Omer, una medida de cereal que era mecida por el sacerdote en el templo sagrado el segundo día de la Pascua, esto es, el 16 de Nisan, una acción que permitía el uso y el disfrute de la nueva cosecha del Hadash, y sobre esto puede leer Levítico Vaikra 23:9 y también 10 y 14. Y nos parece muy significativa la figura de las primicias en relación con la resurrección del Mesías, pues éstas tenían el estatus de Kodesh, de santo, como también puede verlo en Romanos 11:16, y precedían a cualquier otra ofrenda que provenía de la cosecha. En este sentido, el Mesías tipifica las primicias, Reshit, mientras que los creyentes serían el Maaser, el diezmo, las terumot, etc. En un sentido profético, Yeshua representa el Omer, que era ofrecido a Dios en el rito del balanceo, la llamada Tenufá, en el lado este del altar. Al respecto de esta ofrenda, la Guemará nos declara: ¿cómo se realiza? Y añade, coloca sus dos manos debajo y extiende y los trae de vuelta. Las sube y baja, como se indica, que se agita y se levanta. Éxodo Shemot 29:27. Hemos citado Menajot 61a. Y aquí vemos que el movimiento hacia los 4 puntos cardenales que era efectuado por el sacerdote al Omer nos insinuaría su muerte, al prefigurar este movimiento la figura del madero, como vemos aquí en nuestro gráfico las cuatro direcciones norte, sur, este y oeste. Y la acción de levantarla aludiría a su resurrección y también después a su ascenso a los cielos. Nuestro texto prosigue, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues
pues el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Os decimos esto en palabras del Señor, lo que no deja lugar a dudas sobre la procedencia de esta enseñanza. Se trata de una profecía revelada directamente por el Mesías, pasando a continuación a determinar que los creyentes ya fallecidos serán los primeros en escuchar al Mesías cuando Él haga sonar el shofar grande de nuestra liberación. Beshofar gadol lejeruteno, como decimos, como proclamamos cada día en el rezo diario. Y solo después de que esto haya acontecido será cuando los vivos escuchen este llamado, como se declara. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero antes de experimentar el mencionado arrebatamiento, experimentaremos una profunda transformación, tanto física como espiritual, según fue dicho. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y añade, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 52 y 53. Cuando un elemento denso asciende por los mundos espirituales, deberá irse desvistiendo de sus levushim a medida que asciende, esto es, de aquellos ropajes de progresiva materialidad que había necesitado para poder morar en los mundos de abajo. De forma que su alma, que en definitiva tiene su raíz en la propia luz divina, sea cada vez más diáfana a dicha luz. Y durante el descenso, la secuencia sería la contraria. Y esta es la mecánica de los mundos espirituales. Sin embargo, aquí se dice que los creyentes serán revestidos de dos nuevas vestiduras, una de incorruptibilidad y otra de inmortalidad. La palabra que traducimos aquí como abrir y cerrar de ojos, esto es, un parpadeo, describiría una acción donde primero tenemos los ojos abiertos. Después los cerramos por un instante y después los volvemos a abrir. ¿Qué mejor metáfora para describir la muerte y la resurrección casi simultáneas, casi instantáneas, que experimentaremos los creyentes con el regreso del Mesías? Y nuestra carne, una vez revestida de ambos levushim, incorruptibilidad e inmortalidad, ya no estará sujeta a los parámetros de la muerte o de la descomposición, sino que será inmortal. Y aquí es donde comenzamos a preguntarnos cómo será la naturaleza del hombre tras la resurrección, cómo llevaremos, cómo viviremos esa inmortalidad. Como se dijo, desvestirse implicaría un giro hacia la naturaleza espiritual, pero revestirse implica todo lo contrario, sería como estar aún más afianzados en este mundo, pero con una característica totalmente nueva. Si bien no nos han sido dadas todas las respuestas a estas cuestiones, la Biblia nos arroja luz sobre algunas de ellas. Por ejemplo, vemos como Job dijo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Job 19, 26 y 27. Este versículo, recurrente en las enseñanzas del Zohar, no es fácil de entender. Si dijera, y después de deshecha está mi piel, en mi espíritu he de ver a Dios, entonces lo entenderíamos, pues el alma, una vez separada de su cuerpo, regresa a su fuente, que como se dijo, no es otra cosa que la luz de Dios. Pero, ¿qué significa en mi carne, mi besarí, he de ver a Dios? Lo que Job nos está diciendo es que primero su cuerpo sería deshecho por la corrupción, pero después resucitaría con otro cuerpo de carne, desde el cual podría tener percepción de divinidad. Y el rey David fue un poco más allá en estos conceptos, cuando dijo, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Temunateja. Salmos Teilim 17:15.
El salmista nos comienza a dar pistas sobre cómo será nuestra naturaleza tras la resurrección, pues entendemos ciertos rasgos afines a la divinidad. La expresión hebrea temuná aparece a veces en la Biblia para designar objetos físicos, pero también es usada para hablar, como si esto fuera posible, de la apariencia de Dios. Por ejemplo, como leemos en el versículo: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figuras, y verá la apariencia temunat del Eterno. Números Bemidbar 12, 7 y 8. ¡Qué maravillosa perspectiva! Tras la resurrección poseeremos un cuerpo físico, pero con rasgos de elevadísimo nivel espiritual. Decíamos al principio de nuestro shiur que Yeshua constituía las primicias de una cosecha a la que también pertenecemos el resto de los creyentes, por lo que resulta obvio que nos sirve de modelo y referencia para atisbar estos grandes secretos. Veamos algunos ejemplos de ello a través de unos textos del Nuevo Pacto. Veamos el primer versículo. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos, que iban camino yendo al campo. Marcos Tadai 16, 12. ¿Qué significa en otra forma? ¿En otra apariencia? Pues lo cierto es que aquellos discípulos que habían tenido oportunidad de estar con el Maestro, y no solo de escuchar sus enseñanzas, sino de compartir vivencias con él, y que por supuesto pues sabrían distinguir sus rasgos físicos, no le conocieron. ¿Por qué? Porque Yeshua se reveló con otra apariencia física. Y este texto de Marcos Tadai es ampliado por el cronista Lucas Nakai, ¿no? Y allí explica que cuando a estos discípulos entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y de aquí se infiere, de aquí aprendemos que si bien su apariencia física era perfectamente perceptible por cualquier ser humano que se cruzara con él, pero su naturaleza espiritual necesitaba de revelación, lo que aquí es enunciado, ¿no? Mediante la expresión fueron abiertos sus ojos. Era algo más bien de naturaleza profética. Y otra cosa que nos llama la atención es que él se desapareció de su vista. Esto es, Yeshua resucitado podía aparecer y desaparecer, pese a que poseía un cuerpo físico. Veamos otro paso. Les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Lucas Nakai 41 y 42. Aquí Yeshua, quien, como les había dicho a sus discípulos, iría delante de ellos a Galilea, se aparece a sus discípulos otra vez y les pide algo de comer. Y bueno, ellos le ofrecen lo que tienen, que es un pez asado y un panal de miel. Y el Mesías lo come delante de ellos, dándoles así a entender de que no se trataba de un espíritu descarnado, sino que en su nueva naturaleza Yeshua también comía, o al menos sabemos que podía comer. Y tenemos, ¿no?, otro pasuk con el que parece contradecirse lo que acabamos de leer, porque leemos: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, añade, vino Yeshua y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Juan Yohanan 20, 19. Si vemos que entró dentro de una estancia a pesar de estar las puertas cerradas. Y claro, aquí cabría preguntarse: ¿qué clase de naturaleza física es esta, que puede aparecer y desaparecer a su antojo y que también puede entrar dentro de una habitación con las puertas cerradas? Pues bien, querido amigo, no tenemos respuesta a todas estas preguntas, pero sí que tenemos algunas pistas para que sepamos que después de experimentar la resurrección de los muertos, o ese pestañear, ese abrir y cerrar de ojos de la transformación de los creyentes en el día del regreso del Mashiach, compartiremos gran parte de la naturaleza de Mashiach,
donde tendremos ciertas características, ciertas apariencias, ¿no?, más propias, ¿no?, de divinidad que no de seres mortales. Pero lo que realmente nosotros pensamos, anhelamos y deseamos es el pronto regreso de nuestro Mashiach, cuando Él haga sonar ese shofar gadol lejerutenu, el shofar grande de nuestra liberación, y que podamos recibirle en las nubes, y de esta forma estaremos siempre con el Señor. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.